Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a sus familias. A cada uno de ustedes les envío un gran abrazo y un besito. Y espero, cierto, que estos días, estas semanas pasen pronto para que nos volvamos a encontrar. Bueno, en este día de hoy vamos a comenzar a trabajar en la unidad número 1 de lenguaje. La unidad número 1 de lenguaje lleva por nombre Un abrazo a la infancia. Y nuestro objetivo para el día de hoy es identificar sinónimos y antónimos para incrementar el vocabulario. Pero antes de trabajar en nuestro objetivo, vamos a recordar algunos aspectos que trabajamos en las sesiones anteriores. Uno de esos temas es el cuento. Ya nosotros hemos estado trabajando el cuento en clases y también en guías que yo les he estado enviando. Acá ustedes, ¿cierto?, pueden observar tres imágenes que están relacionadas con tres cuentos distintos. ¿Ya? Cada uno de estos cuentos, ¿cierto? Ustedes vayan recordando ahí todo lo que hemos estado trabajando. Cada uno de estos cuentos tiene personajes distintos, ambientes diferentes, ¿cierto? Eh, Tiene personajes principales, tiene personajes secundarios, tiene un tiempo que quizás, ¿cierto?, no es el mismo en las tres historias. ¿Quién se acuerda cuál es el nombre de la primera historia, ¿cierto?, donde aparecen ahí los patitos? Muy bien, estoy seguro, ¿cierto?, que en la casa todos se acordaron, ¿ya? El patito feo, excelente. Y acá vemos, ¿cierto?, en la segunda imagen al protagonista de la historia, ¿ya? ¿Y cómo se llamará ese protagonista? Pinocho, excelente. Y vamos con la última imagen, ya un cuento, especialmente, ¿cierto?, adorado por muchas niñitas, que lleva por nombre La Sirenita. Muy, muy bien. ¿Cierto? Aquí de estos cuentos, como por ejemplo, en el cuento de La Sirenita, si yo les preguntara cuál es el ambiente, ¿cierto? Recuerden que el ambiente es el lugar donde se va a desarrollar esta historia. Y acá vemos, ¿cierto?, en la imagen eh, a la protagonista de la historia, ¿cierto?, que es Ariel, ya que ella ahí es la sirenita y sus amigos. ¿En qué lugar se estará desarrollando esta historia? En el océano. Excelente. Muy, muy bien. Estoy segura que todos en su casa ahí le acertaron a todo lo que yo pregunté. Acá, ¿cierto? Yo les coloqué la definición, por si a alguno se le olvidó. Dice ahí que un cuento, recuerden que un cuento siempre va a ser una narración breve, ya una narración pequeña. El cuento no es una narración extensa de hojas y hojas y hojas, no, es algo breve, ya que nos va a relatar, que nos va a contar historias que van a ser de ficción, ya, o sea que van a mezclar, como ahí, ¿cierto? Yo se los destaqué ahí, la realidad y la fantasía. Y van a ser protagonizadas, ¿cierto?, por estos personajes, porque un cuento sin personajes no puede ser cuento, ¿ya? Este cuento va a tener personajes, y esos personajes, ¿cierto?, pueden ser personajes secundarios y personaje protagonista. Y estos personajes van a enfrentar, ¿cierto?, un problema, un conflicto, que luego, ¿cierto?, va a llegar a su final, a su desenlace. Y este conflicto, recuerden que se podía solucionar con un final feliz o con un final triste. Acá yo les coloqué, ¿cierto?, algunos elementos del cuento para que no se les olvide, ¿cierto?, que el cuento tiene 4 elementos importantes. Como ya les dije, ¿cierto?, los personajes del cuento. Un cuento sin personajes no es cuento. Los personajes, ¿cierto?, que van a ser los elementos importantes dentro de nuestra historia. Luego tenemos a este narrador, que va a ser uno de los personajes que nos cuente la historia o una voz externa. Luego tenemos el tiempo. ¿Ya? El tiempo, recuerden que acá el tiempo lo asociamos con los tiempos verbales. ¿En qué tiempo verbal transcurrió nuestra historia? ¿En pasado, en presente o en futuro? Y por último nos queda el espacio. El espacio, ¿cierto?, va a ser el lugar donde ocurre esta historia. Puede ser, por ejemplo, como el cuento de Ariel en el océano, puede ser en un bosque, puede ser en el colegio
puede ser, no sé, en el recreo, en una playa, ¿ya? Tenemos muchos lugares, ¿cierto?, que calificarían como el espacio de un cuento. Van recordando, ¿cierto? Recordando lo que hemos visto y hemos estado trabajando en las clases pasadas y también lo que trabajamos en el colegio. Bueno, ahora sí, ¿cierto? Nos corresponde ya introducirnos, ¿cierto? Un poquito en lo que es el objetivo a trabajar del día de hoy, que lo voy a recordar. Ya recuerden que el objetivo va a ser identificar qué son los sinónimos y qué son los antónimos para poder incrementar nuestro vocabulario. Ahí tienen que observar, ¿cierto?, estas imágenes que yo les coloqué acá como ejemplo, pero acá arribita ustedes tienen una pregunta que dice, ¿qué tienen en común estas imágenes que yo les presento? ¿Qué cosas tienen en común? Acá, ¿cierto?, podemos observar un niñito, ¿ya? Al otro lado, ¿cierto?, otro niñito, pero si los observamos, no están haciendo lo mismo, ¿o sí? Acá, ¿cierto?, una niñita y al otro lado también vemos a un grupo de niñas. En este lado, ¿cierto?, vemos a dos niñitos y acá vemos unas letras. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común estas imágenes o no tienen nada en común? ¿Quién me puede responder? ¿Quién en su casa está respondiendo o ya respondió esa pregunta? ¿Qué tendrán en común? Vamos a leer, ¿cierto? Acá dice que el primer niñito está triste. El segundo niñito está penado. Luego abajo, en la segunda imagen, la niñita ahí dice baile. Y al lado, ¿cierto?, danza. Luego arriba, ¿cierto?, tengo ahí una imagen que dice estudiante. Y al otro lado hay una que dice alumno. Luego abajo, ¿cierto?, tengo una que dice abecedario y al ladito dice alfabeto. ¿Qué tienen en común las imágenes? Pensemos. ¿Qué tendrán en común? Ya que todas, ¿cierto?, nos dicen algo similar. Porque triste y apenado podríamos decir que es lo mismo. Baile y danza es lo mismo, pero con otras palabras. Estudiante y alumno también es lo mismo. Y abecedario y alfabeto igual. ¿Ya? Muy bien. Yo sé que en su casa ya, ¿cierto?, descubrieron que esas palabritas son sinónimos. Muy bien, son sinónimos. Estas palabritas triste y apenado son sinónimos. ¿Por qué? Porque ambas palabras van a significar lo mismo. Estudiante y alumno significa lo mismo. Bailar y danzar es lo mismo, ¿ya? Al igual que abecedario y alfabeto. Acá, ¿cierto?, yo les coloqué la definición de sinónimos. Dice que son palabras que van a tener un significado igual o parecido, que es el caso, ¿cierto?, de las imágenes que yo les coloqué acá. Las 4 imágenes tienen, ¿cierto?, palabras que significan lo mismo o parecido. Como por ejemplo, ¿cierto?, lo que vamos a hacer ahora. Dice acá, en esta actividad, ¿cierto?, que ustedes la van haciendo mentalmente, no necesitan escribirla. Acá tenemos que buscar cuáles son los sinónimos de hermoso que aparecen acá y cuáles serían los sinónimos de la palabra pequeño. Ya, busquen. Primero vamos a leer, ¿cierto?, todas las palabras que aparecen acá. Bello, triste, minúsculo, precioso, diminuto, agraciado, alegre, bonito, lindo, brillante, gigante y chico. Entonces ahora ustedes vamos primero con hermoso. Ya vamos a buscar acá entre todas estas palabras cuáles serán sinónimos de la palabra hermoso. ¿Cuáles serán sinónimos de la palabra hermoso? Recuerden que aquí yo les coloqué que en la definición, ¿cierto?, los sinónimos van a ser palabras que tienen un significado parecido o un significado igual. ¿Ya? Vamos con bello. La palabra bello, ¿tendrá un significado parecido o un significado igual a hermoso? Pensando.
Sí, ¿cierto? Correcto. Muy, muy bien. Bello es un sinónimo de hermoso. Triste, ¿será un sinónimo de hermoso? ¿Será parecido? Triste será la palabra triste. ¿Será parecida a la palabra hermoso? No, ¿cierto? No, triste no nos sirve. Lo descartamos. Minúsculo, ¿nos sirve para hermoso? No, ¿cierto? Tampoco nos sirve. Precioso, ¿nos servirá para hermoso? Sí, muy bien. Diminuto, ¿diminuto nos servirá para la palabra hermoso, que es lo que estamos buscando? No, excelente. Agraciado, ¿agraciado nos sirve? Sí, muy, muy bien. Alegre, alguien que es alegre, ¿será lo mismo que alguien que es hermoso? No, ¿cierto? También la descartamos. Bonito, alguien que es bonito, ¿es hermoso? Sí, muy bien. Alguien que es lindo, ¿será hermoso? Sí, excelente. Alguien que es brillante, ¿es hermoso? ¿Alguien que es brillante? No, ¿cierto? Alguien que es gigante, para hermoso tampoco nos sirve. Y por último nos queda la palabra chico. Alguien que es chico, ¿es hermoso? ¿Es igual la palabra chico? ¿Significa lo mismo que hermoso? No. ¿Ya? Muy, muy bien. Y vamos con la segunda. Ahora debemos buscar los sinónimos, pero de la palabra pequeño. ¿Ya? Vamos con sinónimos de la palabra pequeño. Ustedes comiencen, ¿cierto?, a revisar, a leer cuáles de todas estas palabritas nos sirven como sinónimos de la palabra pequeño. Bello, ya lo usamos. Triste, ¿nos sirve? ¿Es un sinónimo de pequeño? ¿Triste es algo parecido? ¿Es algo igual a pequeño? No, ¿cierto? Minúsculo, ¿es algo igual a pequeño o parecido? Sí, correcto. Precioso, precioso y pequeño, ¿es parecido? No. Diminuto, sí, correcto. Agraciado, ¿nos servirá para pequeño? No, muy bien. Alegre, alguien que es alegre, ¿nos sirve para pequeño? ¿Es lo mismo? ¿Una persona alegre es lo mismo que una persona pequeña o pequeño? No, muy bien. Alguien que es bonito o algo que es bonito, ¿es lo mismo que pequeño? No, ¿cierto? Algo que es lindo, ¿es parecido a pequeño? ¿Es un sinónimo de pequeño? No. Brillante, ¿es parecido a pequeño? ¿Es un sinónimo? No. Gigante, ¿cierto? Gigante sabemos que es lo contrario de pequeño y nosotros no estamos buscando en este momento lo contrario, lo opuesto, estamos buscando lo parecido, lo igual, estamos buscando los sinónimos, recuerden, sinónimos que son, ¿cierto?, las palabras iguales o parecidas, que tienen un significado igual o parecido. Por lo tanto, gigante, descartada, porque sabemos que gigante va a ser lo opuesto. Y por último, nos queda chico. Chico, ¿es lo mismo que pequeño? Sí. Excelente, niños, porque estoy segura que en sus casitas todos lo hicieron muy, muy bien. Continuamos. Dice, ahora, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos observar ahí en estas dos imágenes? La primera imagen, ¿cierto? Vemos a los niños ahí con mucho, ¿cierto? Mucho frío, muy abrigaditos. Y arriba dice, ¡qué frío! Vamos a la segunda. Ahí vemos, ¿cierto? Una niñita que está bebiendo agüita fresquita, pero la niñita, ¿cierto? Vemos que está desabrigada, por lo tanto, es un día, un rico día soleado. Y ella dice, ¡qué calor! ¿Qué podemos observar? ¿Qué relación tiene la imagen uno con la imagen 2? Pensemos, pensemos. ¿Qué relación tendrá la primera imagen con la segunda? Que son opuestos. Muy bien. ¿Qué es lo contrario? En la primera imagen estamos hablando del frío y en la segunda todo lo contrario.
Ya lo contrario a lo frío